Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 13 del manual Lo que acontecerá. El tema de hoy es un tema muy importante para todo hijo de Dios, para que podamos nosotros estar atentos en lo que está por suceder en esta tierra. Habrá una sola religión mundial, es nuestro tema. Y quiero decirles que el mundo hoy se está encaminando a ser llevado por senderos equivocados. Y habrá hombres que tratarán de imponer un sistema religioso mundial. Podemos decir ya que se está llevando a cabo. Y esto es importante, pero ¿quién lo hará? Pues se está fraguando por medio del representante de la iglesia tradicional, el cual tratará de unir todas las religiones mundiales en una sola. Esto se denomina ecumenismo, que significa unidad, pero el ecumenismo, amados hermanos, también se puede definir en términos más generales como un movimiento que promueve unidad mundial entre todas las religiones a través de una mayor cooperación. Así es como podríamos llamar que se está disfrazando este movimiento, el cual es en sí, su esencia, unir todas las religiones en una sola religión. Y podemos decir, para que tengamos un ejemplo, que un sacerdote podría inclusive invitar a un imán musulmán para hablar en su púlpito. Y también podría ser que en una iglesia se reunieran con miembros de un templo hindú y todos se reunieran a hacer una reunión de oración. Y esto pues realmente podemos decir que no es posible para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón y sabemos que Jesucristo nos ha mostrado el camino a seguir, ya que hoy se está promoviendo que todas las religiones llevan a Dios. Hay personas, e inclusive sabemos quién, que está diciendo que todas las religiones llevan a Dios. Podemos saber que esto no es posible. ¿Por qué lo digo? Pues lo digo porque efectivamente, si fuera posible es porque tendríamos el mismo sentir, la misma manera de nosotros pensar que nuestra fe fuera similar a la de otras religiones, cosa que no es así. Por eso el Señor nos dice que no podemos estar en yugo desigual con los incrédulos. Y podemos decir entonces que el ecumenismo no es correcto. ¿Por qué? Porque estaríamos uniéndonos con personas que en realidad no son verdaderamente personas que tengan nuestra fe en Cristo. Porque muchas religiones como el Islam, como la religión judía, pues todavía está esperando su Mesías. Y esto significa que para nosotros Jesucristo es el Mesías que fue crucificado y que resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la derecha del Padre. Y ellos todavía piensan que Jesucristo pues obviamente no era el Mesías y ellos esperan el suyo. Entonces estaríamos, si nos uniéramos con alguno de ellos, pues estaríamos en yugo desigual. Segunda de Corintios 6:14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y dice el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial es Satanás, en este caso no podemos unir las cosas de Dios, de Jesucristo, con algo que es oscuridad. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No podemos unirnos, amados hermanos, por eso que la luz y las tinieblas no tienen comunión entre sí. Y esto nos pone de sobreaviso para que no nos dejemos engañar con falsas doctrinas, como por ejemplo, les he dicho que todos los caminos llevan a Dios. El Islam, la cienciología, el hinduismo, el budismo y muchas más sectas, pues en realidad no son y ni podemos hacer concordia con ellos. Pero tú que conoces de Cristo, ¿dirías acaso que esto es verdad? Yo quiero decirte que definitivamente todos los que somos hijos de Dios diríamos que no. La Biblia nos enseña que hay un solo camino a Dios. Y esto está en Juan 14:6, que dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre si no es por mí. Amados hermanas, no hay otro camino, solo Jesucristo te puede dar la salvación y la vida eterna. Y el apóstol Pablo nos confronta a todos los que somos hijos de Dios y nos anticipa, esto es muy importante, de no caer en este movimiento mundial diabólico, diciéndonos, fíjense lo que el apóstol Pablo ya había escrito, previendo todo esto que se está dando hoy en día. Miren, dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas 1:7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya sabemos que habrá falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, y tenemos que estar atentos y saber discernir cuando ellos son los que están pues prácticamente pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y dice Gálatas 1:7, Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, nos dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué significa anatema? La palabra anatema significa cosa maldita, pero también tiene otro significado. El significado es un enemigo. Entonces, si alguien nos anuncia otro evangelio diferente del que nos ha anunciado por medio de la palabra de Dios, de la Biblia, va a ser alguien que es un enemigo nuestro, un enemigo obviamente de Cristo, un enemigo que quiere desvirtuar las cosas de Dios. Y dice más adelante en Gálatas 1:9, como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y Gálatas 1:10 nos dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Tenemos que escoger lo que el hombre está hablando, lo que el hombre está diciendo, o lo que la palabra de Dios nos dice, que es la voluntad escrita de Dios y que es clara para todos los que la estudiamos. Y dice más adelante, o trato de agradar a los hombres. Pues tal vez tengas conocidos que tienen o te han invitado a alguna secta o a algún diferente lugar para decirte, mira, ven para acá porque aquí está la presencia de Dios, y te están mintiendo, son enemigos de Cristo. Si no siguen el evangelio de Cristo, aléjate de ellos. Dice más adelante, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Todos los que le servimos al Señor, no tenemos en lo más mínimo que estar viendo las cosas en las que el hombre está trabajando, inclusive ecumenizando, inclusive engañando con diferentes doctrinas que son doctrinas de demonios, dice la palabra de Dios. La religión mundial, que está descrita en Apocalipsis 17, del 1 al 18, como la gran prostituta, será parte del escenario de los últimos tiempos. El término prostituta es utilizado en todo el Antiguo Testamento, amados hermanos, como una metáfora de la religión falsa. La verdadera identidad y la estructura de la religión han sido debatidas durante siglos y han dado lugar a una serie de diferentes puntos de vista entre los comentaristas de la Biblia y los teólogos que estudian otras cosas. Existen argumentos convincentes para que la religión mundial sea una combinación de catolicismo y el islam. Esto significa que va a haber una comunión entre pues prácticamente la oscuridad y la oscuridad, misma que será creada y será una religión inventada por el hombre. Algunos han visto y han hablado de un hombre que se llama Krislam, pero nosotros sabemos que esto va a surgir de pronto y va a haber cosas que no debemos nosotros de tomar en cuenta, sino apegarnos a lo que la palabra de Dios dice y no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de la palabra, porque así nosotros haremos prosperar nuestro camino y todo lo que emprendamos nos va a salir bien. Y obviamente que en estos últimos tiempos esta religión mundial será y se llevará a cabo por medio de un falso profeta que será parte de este plan
que seguramente estará compuesta por un número de diferentes religiones, sectas, que existen hoy en día. Es por eso que debemos de poner atención en todo este tipo de cosas. Y como les decía en Apocalipsis 17, del 1 al 18, que los invito a que lo lean, pues por falta de tiempo no podemos leer 18 versículos y poder dar explicación sobre ellos, pues estos versículos nos van a proporcionar características de lo que es una religión mundial. La falsa religión va a dominar a todos los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas de la tierra. Apocalipsis 17:15 en especial dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, queriendo decir que tendrán autoridad universal y que sin duda será dada por el anticristo, quien gobernará el mundo en ese momento. El versículo 2 describe a la ramera cometiendo adulterio con los reyes de la tierra, refiriéndose a la influencia de la falsa religión entre los gobernantes y las personas influyentes del mundo. Esta palabra ramera significa que comete actos inmorales por dinero, que es la raíz de todos los males. Todos sabemos que en la palabra de Dios existe ese versículo, y podemos decir que ahora los falsos maestros, los falsos cristos, los profetas falsos, pues todo lo hacen por dinero, porque así es como se están moviendo hoy, y hay que tener cuidado porque esto pues inclusive existe dentro de la iglesia cristiana un movimiento que se llama de la prosperidad, en la cual tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ella, porque esta se mueve tan solo por el dinero. Y en Apocalipsis 17:2 dice así: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y estar embriagado con el vino de la fornicación se refiere a aquellos que están ebrios con el poder que reciben para adorar al Dios falso de esta religión que se comenzará, mientras Satanás estará atrapando a todos aquellos que codician el poder. Y en la Biblia también se refiere que esto es en realidad, esa prostitución es una prostitución espiritual, y de esto es de lo que se le acusa a la gran ramera. Las alianzas forjadas por las falsas religiones unirán a la iglesia y al Estado como nunca antes, es decir, la creencia con el gobierno, y esto está pasando. Y esto traerá la aparición de un ser maligno que la Biblia llama el anticristo, y se opondrá a todo lo hecho por el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que el anticristo será más bien como en lugar de Jesús, el que se mirará maravilloso, encantador, exitoso, y que se presentará como un máximo ganador y aparecerá como ángel de luz. Y en ese sentido, el anticristo será el Mesías satánico, amados hermanos, que usurpará el lugar del verdadero Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que el anticristo gane la atención del mundo por su milagroso regreso de entre los muertos, porque a este ser lo van a herir de muerte, y la palabra de Dios lo dice, Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y Apocalipsis 13:12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Podemos decir también que el anticristo, amados hermanos, se volverá contra el sistema religioso falso y lo destruirá, estableciéndose él mismo ya ahora como Dios. Jesús nos dice que el engaño será tan grande que, si fuere posible, aún a los escogidos caerán en el engaño. Y esto está en Mateo 24:24, si gustas buscarlo. Dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y este es el espíritu del anticristo que está operando ahorita ya está operando en el mundo este espíritu,
Y es nuestra responsabilidad como ministerio apercibir al pueblo de Dios de lo que estará por venir. Así es que, amados hermanos, tienen que abrir sus ojos para que puedan discernir lo que estará por venir en este tiempo que es los postreros tiempos. Pero recordemos, amados hermanos, que somos hijos de Dios. Esto es para nosotros y por ende tenemos esperanza de vida eterna. Así que debemos de confiar en las promesas de vida que el Señor nos da por medio de su palabra, creerlas y ponerlas en práctica, todo lo que Él nos dice, y que sabemos que esta es la Biblia, la palabra de Dios, la voluntad de Él que está escrita. Es por eso, amados hermanos, que nos tenemos que despedir con un versículo muy importante para tu vida. Es el Salmo 37:5 y voy a leer la versión Dios habla hoy. Y dice así la palabra del Señor: pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Nuevamente, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Ante todo, debemos de tener la fe bien firme en nuestras vidas. Así es que, amados hermanos, oremos y dejemos que el Señor haga la obra divina y preciosa en nosotros. Inclina tu rostro y dile al Señor: gracias por este mensaje, Señor, que apercibe mi vida, y para que yo esté atento a que sí, efectivamente, por lo que tú me dices y lo que dice tu palabra, sabemos que querrán unirme a la oscuridad en mi fe, cosa que nunca haré, porque yo, Señor, sigo a tu Hijo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él lo reconozco como mi único y seguro Salvador. Te doy gracias por este tiempo, por este mensaje, y te pido, Señor, que tú obres tu preciosa y divina voluntad en mi vida. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y tú que nos ves por las redes sociales, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, y por qué no, ya de reconocer que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, que no hay otro camino, que no hay ecumenismos, que no hay otras religiones que te lleven a Dios, yo te pido que tú inclines tu cabeza, porque la religión, como le dice la gente, verdadera, es ser hijo de Dios. Pero yo te voy a decir que no es la religión, es la relación personal que tú tengas con Cristo la que te va a llevar a la vida eterna. Así es que inclina tu rostro y dile al Señor de esta manera: dile: Señor, perdóname, no he creído muchas veces en lo que tú, pues inclusive hasta personas se han acercado a mí y me han dicho que me acerque a ti, a tu Hijo Jesucristo. Pero hoy yo decido reconocer a tu Hijo Jesucristo como el camino, la verdad y la vida en mí. Reconozco que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, que Él resucitó al tercer día y que Él está sentado a la derecha de ti, Padre, y que tú me justificas delante de mi Padre Celestial ahora. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu gran misericordia. Yo, como siempre y debo de hacerlo, de hoy en adelante, arrepentirme de todos mis pecados y, ante todo, prometer que voy a seguir el camino, Señor, que tú me estás mostrando, el camino de tu Hijo Jesucristo. Y te doy gracias porque tú me das la vida eterna. Que tu Espíritu Santo me llene con gran poder, que me consuele, Señor, y que me muestre lo que deberé de hablar y lo que deberé de hacer. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana. Hasta luego.